El obrero cristiano normal por Watchman Nee. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. 8:16 al 22. Notemos el cuidado de Pablo a través de todo este procedimiento. ¿Hemos observado que él personalmente no se hacía cargo del dinero? Fue Tito a quien se responsabilizó de la colecta. Y 2 hermanos, los cuales eran tenidos en alta estima, fueron designados para acompañarlo. El hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias y el hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. La administración de los fondos de la iglesia nunca debe ser dada a una sola persona, deberá ser atendida en conjunto por lo menos por 2 o 3 personas. A causa de la necesidad de poner extremo cuidado en cuestiones financieras, Pablo declara tanto a Timoteo como a Tito que a ninguna persona codiciosa debe permitírsele ser anciano en una iglesia local. 1 Timoteo 3:3, Tito 1:7. Y en 1 Timoteo 3:8 estipula lo mismo para los diáconos. Ningún hombre incapaz de manejar fielmente el dinero es apto para un lugar responsable en la iglesia. Pedro escribe esbozando el mismo concepto: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 1 Pedro 5:2. La codicia es un problema que necesita un tratamiento drástico, y si no lo solucionamos fundamentalmente tarde o temprano nos traerá problemas. Que lleguemos, por la gracia de Dios, a un claro proceder en lo que respecta a todos nuestros asuntos financieros, y que estemos capacitados para asumir responsabilidades delante de Él, no solo en lo que se refiere a nuestras necesidades económicas, sino para cubrir en la medida de lo posible las de los otros hermanos. El obrero cristiano normal. Por Watchman Nee. Capítulo 10. Leal a la verdad. La lealtad absoluta a la verdad es un asunto que debería tener prioridad en la vida de cada obrero cristiano. Es posible, y ocurre con bastante frecuencia, que un obrero modifica la verdad influenciado por los hombres, por las circunstancias o por sus propios deseos. La verdad es absoluta y demanda una lealtad intransigente por parte de todos bajo toda circunstancia. Podemos sacrificar todo lo que poseemos si fuere necesario, pero no osaremos sacrificar la verdad. No debemos nunca buscar que ella se amolde a nuestros propósitos, sino que nosotros debemos doblegarnos ante ella. Todos somos propensos a ignorar la verdad cuando ésta choca con nuestros intereses personales. Si nos hallamos en un dilema, o si una calamidad ocurre dentro de nuestro círculo familiar, o si un amigo cercano se halla en gran dificultad, que prontos estamos a abandonar nuestras convicciones a fin de librarnos de la horrenda situación o para librar a nuestros seres queridos de cualquier problema que puede ser evitado por acomodar la verdad a las circunstancias del momento. Por ejemplo, el hijo de un obrero cristiano expresa el deseo de bautizarse. Si su padre desea sostener la verdad, informará a los hermanos dirigentes de la iglesia como lo haría si se tratara del hijo de cualquier otra persona, dejando que ellos decidan si es o no persona apta para el bautismo. Pero, como este candidato especial es su propio hijo, él trata de hacer ciertas modificaciones al caso. Su idea fija es que su hijo sea bautizado, él no está firmemente decidido a sostener la palabra de Dios. Si su principal deseo fuera este último, estaría libre del deseo de inclinarse hacia su hijo y dejaría a los demás tomar la decisión. Tomemos otra ilustración. En cierto lugar se suscita una controversia doctrinal. Un número de creyentes se ponen en favor de cierto obrero y se alinean con él, mientras otro grupo considerable se hace partidario de otro.
Pero ninguno de los dos bandos es totalmente leal a la verdad, porque ambos se han comprometido en el terreno de preferencias personales. O, ¿cómo? Influyen en forma insidiosa los afectos en nuestras decisiones, de tal manera que cambiamos la palabra de Dios en lugar de capitular ante ella. El nivel de la palabra divina no debe ser rebajado para que armonice con nuestras ideas. No debemos esquivarla de ninguna manera, aun cuando demuestre nuestros defectos, debemos proclamarla tal cual es, eternamente inmutable e invariablemente sobrepasando nuestro entendimiento y capacidades. Deberíamos sostenerla, aun cuando contradiga nuestras experiencias y frustre nuestros intelectos. Debemos sobre todo cuidarnos de no exponerla de una manera cuando se trata de otras personas y de otra, en tono un poco más bajo, cuando se trata de nosotros, de nuestras familias o de nuestros amigos. Tengamos cuidado, pues hay en esto una trampa muy sutil. Muchas dificultades se suscitan en las iglesias porque los creyentes prefieren sacrificar la verdad antes que sus propios intereses. Uno de los miembros de cierta iglesia local dijo que no venía más a las reuniones porque había pasado algo en la iglesia de lo cual no se le había informado. ¿Había aquel hermano percibido la naturaleza absoluta de la verdad? Si había motivo de terminar sus relaciones con los demás hermanos, debiera haberlo hecho aun cuando hubiera sido informado del asunto, y, si no había tal motivo, entonces él no tenía derecho alguno de terminar sus relaciones con los hermanos tomando como base el no haber sido informado sobre dicho asunto. Si estamos en una asociación en la cual no hay armonía con el propósito revelado por Dios, debemos dejar esa posición. Si, por otra parte, nuestra posición está de acuerdo con sus propósitos, pero nos trae problemas, no osaremos jugar con la verdad para justificarnos al esquivar las dificultades. ¿Quiénes somos nosotros para pretender que nuestros hermanos nos demuestren preferencias? ¿Y quiénes somos nosotros para atrevernos a dejar de lado la palabra porque nos coloca en situaciones incómodas? ¿O somos demasiado osados y atrevidos? Salvo que nuestro ego sea destrozado. Nunca llegaremos a ser verdaderos siervos de Dios. Deberemos aprender a considerar su palabra sin apasionamientos, aunque aceptarla sea en nuestro perjuicio. Si solo pudiéramos ver la naturaleza de la palabra divina, no estaríamos siempre ocultando su gloria por entrometernos a nosotros mismos. Necesitamos ser librados de nuestra presunción. Tomemos otra ilustración. Una persona había oído que cierta iglesia local era objeto de severas críticas. Más tarde se identificó con la misma, y en sus contactos con otros hermanos se expresaba de ella en forma favorable, procurando ser cortés, pero nunca había indagado la situación honestamente. Luego de un tiempo, uno de los hermanos, comprendiendo su situación espiritual y queriendo ayudarle, se dirigió a él diciéndole con franqueza la verdad en amor. El primero enseguida objetó, y se separó de la congregación contando por todas partes historias muy dispares. Ese hermano carecía de una actitud firme hacia la verdad, de allí que cuando afectaba sus intereses personales la torcía. Si hubiera buscado la verdad honestamente y aceptado lo que ésta implicaba, se hubiera opuesto al grupo desde el comienzo, si la verdad así lo exigía, pero, si la verdad requería que se identificara con ellos, así debía hacerlo. Lo que deseo enfatizar es que la verdad de Dios es absoluta, y no se trata de que fulano o mengano la adopten, sino que es la verdad en sí misma. Pero hay una tendencia en nosotros de fijar la mirada en los hombres. Lo importante no es la reacción de los hombres a la verdad, sino la verdad misma. Algunos hermanos nos han dicho, como doy gracias a Dios por haberme llevado a esas reuniones. He recibido mucha ayuda allí. No nos dejemos impresionar mucho por tales declaraciones. No son necesariamente ninguna indicación de que la naturaleza de la verdad absoluta haya sido reconocida. Es posible que las personas que hablan de esa manera asistan porque simplemente les gustan las reuniones. Pero esperemos a que ocurra algo que no merece su aprobación y veamos si de inmediato hablan mal del lugar. Si un lugar está bien, y si está mal, pues está mal.
No es la forma favorable o desfavorable en que se nos trata lo que hace que sea bueno o malo. La verdad debe ser el único factor determinante de nuestras asociaciones, y para lograr ese objetivo debemos negarnos a nosotros mismos. Las numerosas divisiones que hay en la Iglesia hoy día y las muchas disensiones en la obra podrían eliminarse si dejamos de lado las preferencias personales. Si solo aceptáramos la verdad, sin importarnos los efectos que pueda tener, no solo hallaríamos solución a los problemas de la Iglesia, sino que también terminarían nuestros problemas personales. Por supuesto, no es nuestra intención abandonar la verdad, pero admitimos una pequeña desviación aquí y allá, y poco a poco la verdad deja de ser nuestra guía. Resulta que perdemos de vista el blanco y andamos sin rumbo. Si la gente nos trata bien, caminamos por el camino que Dios nos ha señalado, pero si nos tratan mal buscamos otro camino. ¿Qué importancia nos damos? Ocupamos el lugar que debería ocupar la verdad. Hacemos de nosotros mismos el eje del universo y que todo gire en torno a nosotros. Oh, hermanos y hermanas, la verdad es lo que interesa y no sus efectos sobre nosotros. Puede demandarnos que abandonemos la más feliz de nuestras relaciones personales para estar constantemente asociados con seres incompatibles. No es la felicidad de nuestras relaciones que prueba el haber hecho una buena asociación, ni la incompatibilidad con quienes estamos relacionados prueba que la misma está mal. Dejemos sentado que la verdad es lo principal y que debe gobernar todas nuestras acciones y juicios. Aún en las cortes terrenales las preferencias personales del juez no pueden en nada influir en el fallo. No puede obedecer los sentimientos de su corazón y rehusar a declarar culpable a su hijo si la ley dictamina que lo es, y no puede dejar de pronunciar que su enemigo es inocente si la ley así lo estipula. La ley es absoluta y el juez debe ajustarse a ella. Si como un cuerpo de colaboradores nos rindiéramos incondicionalmente a la verdad, qué lisas y llanas serían nuestras deliberaciones y cómo prosperaría la obra. Cuando lo más importante para nosotros sea hacer la voluntad del Señor, seremos librados de muchas discusiones inútiles y arribaremos rápidamente a conclusiones claras. Hasta entonces pasaremos un tiempo precioso discutiendo nuestras opiniones particulares, cuidando nuestras palabras y haciendo uso de la diplomacia para así dejar conformes a todos. Sí, en lugar de complacernos el uno al otro y de forjar planes para preservar la paz en un grupo, cada uno de nosotros aceptara la verdad como palabra final y con humildad nos sujetáramos a ella, la bendición del Señor posaría sobre todos. Ojalá que nos ocupemos de hallar la voluntad de Dios y de hacer simplemente lo que Él dice. Hagamos de esto una cuestión seria y recordemos que, en el trabajo del Señor, no hay lugar para la actividad de la carne. Puede ser que por un deseo de que la obra prospere queramos influir otras vidas, y tal vez hasta podamos influenciarlos para que acepten la verdad. Pero el fin no justifica los medios. La verdad no tiene que ser manipulada. Podemos confiar en que la autoridad que le es inherente haga su impacto por sí sola. Nuestra parte es la de someternos a ella humildemente. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.